día, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy vamos a dar inicio a la última cápsula de la semana 2. No sin antes comentarles que debajo en la descripción del video van a encontrar ustedes el enlace para la descarga de la bibliografía por si ustedes quieren ampliar más los contenidos que se analizan y estudian en cada una de las cápsulas. Y también van a encontrar, en este caso, el enlace para la realización de la evaluación correspondiente a esta sesión, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver un tema que va a agrupar el análisis de dos procedimientos fundamentales de la administración de personal. Estamos hablando de los procesos de contratación y el proceso de la inducción. En esta ocasión nos vamos a ver en una sola sesión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el análisis de estos dos elementos. Ya vimos nosotros en un primer momento, en una primera semana, el proceso de reclutamiento. Vimos también el proceso de la selección, que la dividimos en dos partes, y después de la selección entramos a un proceso de contratación, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros empezamos a hablar sobre contratación, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es un aspecto legal, un aspecto jurídico. Y en efecto, el proceso de contratación implica formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo, ¿de acuerdo? Hay que recordar que en México tenemos dos instrumentos legales importantes que regulan aspectos laborales. Estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, que regula las relaciones obrero-patronales, y también tenemos la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que regula las relaciones de los trabajadores, en este caso en el ámbito público. Para nuestros fines únicamente nos vamos a centrar en la parte del sector privado, es decir, en el análisis de la Ley Federal del Trabajo. Aunque dicho sea de paso, sí es importante comentar que la primera ley, que en este caso la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, se desprenden o están ligados fuertemente al artículo 123 constitucional en sus dos apartados, el apartado A y el apartado B, y también con fundamento a uno de los principales artículos, que es el artículo 5 constitucional, que establece que en México pues toda persona tiene el derecho de dedicarse a cualquier profesión siempre y cuando sea lícita, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos nosotros, ¿no?, un proceso de contratación no se debe de ver como un procedimiento aislado. El proceso de contratación es un proceso continuo porque ya se pasó por la primera etapa, que es la etapa de reclutamiento, entramos a una segunda etapa, que es la etapa de selección, y posteriormente la continuidad es la etapa de la contratación, ¿de acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿de qué forma o cómo es el proceso de la contratación? Aquí hay que recordar que únicamente nos vamos a centrar en los aspectos del sector privado, es decir, únicamente en la Ley Federal del Trabajo. Si nosotros hacemos una revisión muy rápida a la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar nosotros que se puede generar o se puede dar el proceso de contratación a través de dos vías: la contratación individual y la contratación colectiva, ¿de acuerdo? La contratación individual, recuerden ustedes también que si revisamos la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que la Ley Federal del Trabajo define al contrato individual como aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes también que cuando nosotros analizamos esta parte de la contratación en aulas de clase, señalamos que por lo menos en el contrato de trabajo siempre van a existir dos partes o dos figuras, ¿no? La primera figura es el trabajador, definida como aquella persona física, ¿no?, que presta a otra persona física o moral un trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario. La otra persona también que se involucra, el otro sujeto involucrado en el proceso de contratación, pues es evidentemente el patrón, que es aquella persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso es lo que respecta a la contratación individual, pero también tenemos una contratación colectiva. Y cuando nosotros analizamos, cuando nosotros centramos nuestro interés en la contratación colectiva, estamos dando por hecho que ya existe, ¿no?, o estamos dando por hecho la existencia de una organización sindical.
Ustedes recuerden que el requisito fundamental para que exista una contratación colectiva es la existencia de un sindicato. Si nosotros también hacemos esa revisión de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que la Ley Federal del Trabajo va a definir, ¿no?, a la contratación colectiva o el contrato colectivo, como le quieran llamar ustedes, como aquel convenio que se celebra, ¿no?, entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, ¿sí?, con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales se deberá prestar o presentar, como quieran ustedes manejarlo, el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En términos generales podemos decir, en resumidas cuentas, que el contrato colectivo pues lo que busca es fijar, ¿no?, ese conjunto de condiciones laborales que van a ser aplicables ya sea en una empresa, en varias empresas o en algún establecimiento específico. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, si nosotros centramos más nuestro interés en la contratación colectiva, vamos a encontrar que la contratación colectiva por lo menos tiene dos dimensiones, o puede en este caso desarrollarse o tiene dos perspectivas, ¿sí? Una dimensión de forma y una dimensión de fondo, ¿sí? Si nosotros pues ponemos énfasis, ¿no?, en la parte de la forma, la ley establece que el contrato colectivo de trabajo, en primera instancia se debe celebrar por escrito. Si no se celebra por escrito, ustedes bien saben que es causa de nulidad, ¿no? Asimismo, se debe elaborar por triplicado, ¿sí? Un ejemplar se le da a los trabajadores, otro ejemplar se le da al patrón y un último ejemplar se deposita, ¿no?, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que hoy en día sustituye, ¿no?, a lo que era antes las juntas de conciliación y arbitraje, ¿de acuerdo? Ok, los elementos de fondo pues son aquellos elementos que debe contener propiamente el contrato, ¿no? Datos como pues los nombres y domicilios de los contratantes, ¿no?, las empresas y establecimientos que abarca, la duración, las jornadas de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, el monto de los salarios que no puede faltar, alguna cláusula sobre capacitación o adiestramiento y quizá algunas estipulaciones que convengan las partes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se elaboran los contratos, sí es importante tomar en consideración estas características. Pero bueno, la diferencia principal entre lo individual y lo colectivo: lo individual es trabajador-patrón, relación uno a uno, y la contratación colectiva ya da por supuesto la existencia de una organización sindical, ¿de acuerdo? Ok. Otros elementos que forman parte del proceso de contratación, así como la firma del contrato, son los avisos, son las altas, son las obligaciones que tiene que, en este caso, realizar el patrón una vez que se elabora el contrato. Simultáneamente a la forma del contrato individual de trabajo, en un plazo no mayor de 5 días, el patrón está obligado a afiliar a sus trabajadores al IMSS, ¿no?, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí, al momento de que se le da la alta, ¿no?, se le pide datos de ambos, ¿no?, datos generales. En caso del trabajador, pues evidentemente su domicilio, apellidos, datos de beneficiario, firmas, todos los requisitos que exige el IMSS. Y en el caso del patrón, pues su actividad, la ubicación de la empresa, su número de registro del IMSS, quizá el salario diario que va a devengar y el número de registro, ¿no?, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, una responsabilidad que tiene que hacer el patrón en un plazo no mayor a 5 días después de la celebración del contrato, ¿no? Asimismo, otra de las responsabilidades que tiene el patrón es dar de alta a sus trabajadores ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, que dicho sea de paso, ¿no?, en 1972, ustedes bien saben, entró en vigor la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, de tal forma que obliga propiamente al patrón a inscribir a sus trabajadores para que estos tengan acceso a créditos de vivienda y sobre todo pagar sus cuotas respectivas, ¿de acuerdo? Yo creo que en términos generales el proceso de contratación por lo menos debe de considerar el análisis
de estas cuestiones que enlistamos con anterioridad, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a centrar nuestro interés en la etapa de la inducción, ¿sí? Un proceso también, en este caso, importantísimo, ¿no? Porque una vez que ya es contratado, ¿sí? Propiamente inicia el proceso de inducción, en el cual pues se le va a adaptar, ¿no? Lo más pronto posible al trabajador a su nuevo ambiente de trabajo. Se le va a adaptar a sus nuevos compañeros, a sus nuevas obligaciones, ¿sí? A sus derechos y sobre todo se le va a adaptar a las políticas de la empresa. En términos generales, ¿no? La inducción es la adaptación del trabajador a nuestra empresa, a nuestra organización. Ahora bien, pues, ¿cuáles serían las ventajas o cuáles serían los objetivos del proceso de inducción? ¿Sí? El primer elemento, el primer objetivo que tiene el proceso de inducción es ayudar, ¿no? A esos nuevos empleados, ¿no? A conocerse, ¿no? Y sobre todo a auxiliar, ¿no? Al nuevo trabajador para tener un comienzo productivo, ¿sí? Es como una guía, ¿no? Es guiar al trabajador. Otro objetivo importante es que establece, ¿no? Actitudes favorables de los empleados hacia la organización, hacia sus políticas y su personal, ¿no? Y por último, quizá podemos mencionar que este proceso de inducción pues, ayuda a los nuevos trabajadores a introducir un sentimiento de pertenencia y aceptación para generar entusiasmo y una alta moral, ¿no? Digamos que insistimos, ¿no? En ese proceso de adaptación. Ahora bien, este proceso de inducción, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, el proceso de inducción en términos generales sigue dos etapas o se puede dar de dos maneras, ¿no? Tenemos el primer proceso, que es la introducción al departamento de personal, lo que se conoce como inducción a la organización, y el otro es introducción al puesto, ¿no? ¿Sí? O inducción al puesto, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como inducción al puesto. En el primer elemento, inducción a la organización, pues es brindar la información al trabajador sobre aspectos generales de la empresa, por ejemplo, la historia de la organización, sus políticas, algunas indicaciones sobre disciplina, es decir, en las cosas que puede hacer, que no debe hacer, en su conjunto de obligaciones, ¿no? Y quizá, pues, con el conocimiento sobre las prestaciones a las que tiene derecho, ¿no? Por último, tenemos la inducción al puesto, ¿no? Que es un proceso en el cual, ¿no? se le guía, ¿no? Se adapta al trabajador o permite, ¿no? O se refiere a la introducción al puesto a desempeñar, lo cual va o representa, ¿no? En este caso, ese puesto apropiado para un empleado recién contratado, ¿no? Es decir, adaptarlo a lo que va a realizar, ¿de acuerdo? Con estos elementos estaríamos nosotros terminando el análisis de estos dos elementos fundamentales en el proceso de la administración de personal, ¿no? Por un lado, la contratación, el análisis legal, ¿no? Los tipos de contratos establecidos en la ley desde un punto de vista privado, ¿no? Y sobre todo las responsabilidades en términos de dar de alta a los trabajadores ante el IMSS y el Infonavit. Y por último, el proceso de inducción, que consiste propiamente en esa adaptación del trabajador a la empresa y al puesto que va a desempeñar, ¿de acuerdo? Con esto estaríamos terminando esta sesión, no sin antes recordarles nuevamente, como lo he hecho en anteriores cápsulas, que en la descripción del video ustedes van a encontrar los enlaces para la descarga de la bibliografía del curso por si ustedes quieren ampliar más los contenidos, y también van a encontrar el enlace correspondiente para la evaluación, en este caso de esta sesión, ¿de acuerdo? Pues sin más ni más, jóvenes, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.